I ara seguim amb aquests poemes molt ben recitats i tenim una altra actriu que recitarà un altre poema i ella mateixa ens explicarà quin serà. Donem un fort aplaudiment, sisplau, per la Mercè Valleta. Hola, bona tarda. Jo volia afegir una cosa. El Joan ha dit que no sabia per què estàvem aquí i realment penso que estem perquè és un plaer compartir aquesta tarda amb vosaltres i perquè a mi el Joan em cau molt bé i aleshores t'ho demana i et cau bé i dius que sí. Doncs ja està. Ho volia dir per tothom. Jo us faré un tros d'una obra de teatre del Federico García Lorca que es diu Comèdia sin título. És una obra molt poc coneguda perquè és la darrera que ell va escriure. De fet, va morir quan encara no estava inacabada. I l'any passat vaig tenir el plaer de fer aquest tros que us recitaré en un espectacle sobre Lorca que vam fer i espero que us agradi perquè a mi m'encanta. Señoras y señores, no voy a abrir el telón para alegrar al público con un juego de palabras, ni con un panorama donde se vea una casa en la que nada ocurre. No. El poeta, con todos sus 5 sentidos en perfecto estado de salud, va a tener no el gusto, sino el sentimiento de enseñaros esta tarde un pequeño rincón de realidad. Ángeles, sombras, liras de nieve, sueños existen y vuelan entre vosotros, tan reales como la lujuria, como las monedas que lleváis en los bolsillos, o como el cáncer latente en un hermoso seno de mujer. Venís al teatro con el único propósito de divertiros, y tenéis autores a los que pagáis, y es bien justo. Pero hoy el poeta os hace una encerrona, porque quiere y aspira a conmover vuestros corazones, enseñándoos las cosas que no queréis ver, gritando las simplísimas palabras que no queréis oír. ¿Por qué si creéis en Dios tenéis miedo a la muerte? Y si creéis en la muerte, ¿por qué tanta crueldad? Tanto despego al terrible dolor de vuestros semejantes. Diréis que esto es un sermón. Y bien, es que es feo un sermón. Casi todos los que me oyen han dado un portazo y han dejado a su padre y a su madre en el momento en que por su bien les reñían. Y en este instante darían todo lo que tienen, hasta los ojos, por volver a oír las dulces voces desaparecidas. Ver la realidad es difícil y enseñarla mucho más. Es predicar en desierto, sobre todo a vosotros, gentes de la ciudad que vivís en la más triste y pobre de las fantasías. Todo lo que hacéis es buscar caminos para no enteraros de nada. Cuando suena el viento, para no entender lo que dice, tocáis la pianola. Cubrís de encajes las ventanas. Y para poder dormir tranquilos y no escuchar a la temible conciencia, inventáis las casas de caridad. Sermón. Sí, sermón. ¿Por qué hemos de ir al teatro para ver lo que pasa y no lo que nos pasa? El espectador está tranquilo porque sabe que la comedia no se va a fijar en él. Pero qué hermoso sería que le llamaran de las tablas y le hicieran hablar y el sol del teatro quemara su pálido rostro de emboscado. La realidad empieza porque el autor no quiere que os sintáis en el teatro, sino en medio de la calle. Por lo tanto, hoy no va a hacer poesía, ritmo, literatura. Ayer me dijo que en todo arte había una mitad de artificio y que por ahora le molestaba.
y que no tenía gana de traer aquí el perfume de los lirios blancos o la columna salomónica de palomas de oro. El perfume de los lirios blancos es agradable, pero yo prefiero el olor del mar. Yo podría decir que el olor del mar mana de los pechos de las sirenas y 1000 cosas más, pero a él ni le importa ni lo oye. Pero, ¿cómo se llevaría el olor del mar a una sala de teatro? ¿O cómo inundar de estrellas el patio de butacas?